Un saludo cordial. En esta ocasión vamos a continuar con el avance de nuestra materia. Ahora vamos a ingresar al tema de transmisión de movimiento. ¿A qué se refiere transmisión de movimiento? Generalmente nosotros vamos a desear transmitir movimiento de una pieza a otra. Puede ser de un eje a una polea, puede ser tal vez transmitir movimiento entre poleas, tal vez transmitir movimiento entre ejes. Es decir, yo a un motor, a su eje del motor, puedo conectar una polea o un engranaje y dicho engranaje lo puedo acoplar a otro engranaje o polea también, ¿no? Dependiendo cuál sea, puedo conectarlo tangencialmente, lo puedo conectar mediante correas. Entonces, a medida que gire el eje del motor, mediante la correa, si fuera el caso de conexión, va a transmitir un movimiento. Entonces, ¿cuáles son los principales mecanismos de transmisión los cuales nosotros ahora vamos a ver? Entonces, tenemos el primero, que es poleas conectadas mediante correas o engranajes también podría ser. Poleas en este caso, que es lo más adecuado. También engranajes conectados tangencialmente y poleas conectadas concéntricamente. Estos son los principales mecanismos de transmisión de movimiento que lo vamos a ver el día de hoy. Bueno, empecemos con el primer tipo de transmisión. Miren, ya lo habíamos mencionado, poleas conectadas mediante correas. Como podemos observar en la figura, tenemos una polea de radio R1 y una polea de radio R2, las cuales están conectadas mediante una correa. Entonces, le vamos a dar un sentido de movimiento, un sentido de giro a nuestra polea R1. Pueden observar que yo voy a decir que esta polea R1 gire en sentido antihorario, bueno, en sentido horario, ¿no? Va a girar en sentido horario con una velocidad angular 1, porque es la polea 1. Si la polea 1 gira con una velocidad angular 1 en sentido horario, también al estar conectado con una correa a la polea de R2, también va a girar con una velocidad angular, es decir, con una velocidad angular 2. Y el sentido de movimiento, el sentido de giro va a ser en el mismo sentido que la polea número 1. Es decir, si la polea 1 gira en sentido horario, de igual forma lo va a realizar la polea número 2. Ahora, también puede girar con una determinada aceleración angular 2. Y de igual forma va a tener el mismo sentido de giro, ¿no? Y R o la polea 1 también puede tener una aceleración angular 2. Ahora, es importante analizar estos puntos, en estos puntos tangenciales. Como la polea R1 tiene velocidad angular 1 y aceleración angular 1, que pertenece a esta polea, en estos extremos va a existir una velocidad tangencial 1 y una aceleración tangencial 1 también, pertenecientes a la polea de radio R1. De igual forma en este punto, ya no va a salir, ¿no? Va a ingresar. Esto por el sentido de movimiento que nosotros le hemos dado a nuestra polea. Ahora vamos para el engranaje o para la polea de radio R2. De igual forma, al tener velocidad angular 2 y aceleración angular 2, en estos extremos, bueno, en este extremo tangencial, en este extremo tangente, va a tener una aceleración tangencial 2 y una velocidad tangencial 2. Esta velocidad y aceleración pertenecen al engranaje o a la polea de radio R2. Tanto la aceleración 2 como la velocidad tangencial 2 dependen del radio. Y de igual forma, estas velocidades 1 y aceleración 1, que en un momento más lo vamos a ver. Ahora, ¿cuáles son o qué se cumple en este tipo de conexiones? Estas las ecuaciones que se cumplen, ¿no? ¿Qué se cumple? Que la velocidad tangencial 1
perteneciente a la polea 1 es igual a la velocidad tangencial 2. ¿Por qué son velocidades tangenciales? Porque son tangentes, ¿no? Por eso se dicen que son velocidades tangenciales. Otro dato, que la aceleración tangencial 1 es igual a la aceleración tangencial 2. Eso es importante. Ahora, en la vida real, ¿dónde podemos observar este tipo de conexiones? Lo vamos a ver en este punto. Como se puede observar, en este punto tenemos dos poleas, las cuales están conectadas mediante correas, ¿no? Esto para transmitir el movimiento. De igual forma en este ejemplo, dos poleas con distintos radios conectadas mediante una correa. De igual forma en este punto, aquí también podemos observar, esto es similar a lo que estamos tratando, ¿no? En este punto, en esta imagen, tenemos dos coronas, en este caso pueden ser de bicicletas, las cuales están conectadas no necesariamente con una correa, sino también pueden estar conectadas con una cadena. Y bueno, aquí tenemos un sistema, ¿no? Entonces, estas son las aplicaciones en la vida real. Ahora vamos a pasar al siguiente tipo de conexión, que son engranajes conectados tangencialmente. De igual forma, tengo un engranaje R1 de radio R1 y otro engranaje de radio R2. A este engranaje de radio R1 yo le voy a dar un sentido de giro. En este caso yo voy a decir que gire en sentido horario, con una velocidad angular 1 y una aceleración angular 1. Si la polea o el engranaje R1 gira en sentido horario, al estar conectado tangencialmente en este punto con el otro engranaje de radio R2, va a girar, o bueno, este engranaje R2 va a girar en el sentido contrario al de la polea o al del engranaje 1, a este engranaje más pequeño, ¿no? Entonces, este engranaje 2 va a girar en sentido antihorario, ¿no? Ahora, de igual forma, el engranaje de radio R2 tiene una velocidad angular 2 y una aceleración angular 2 también. Y en estos extremos, en este punto de tangencia, también se va a presentar una aceleración tangencial del engranaje 1 y una velocidad tangencial 1 perteneciente a este engranaje. Y de igual forma, para el engranaje 2 se va a presentar una aceleración tangencial 2 y una velocidad tangencial 2. ¿Qué se cumple en este tipo de conexión? Engranajes conectados tangencialmente. La misma consideración o la misma ecuación que hemos visto en poleas conectadas mediante correas, ¿no? Se cumple lo mismo, que la velocidad tangencial 1 va a ser igual a la velocidad tangencial 2 y de igual forma en sus aceleraciones tangenciales. Ahora en la vida real, ¿dónde podemos observar este tipo de movimiento o este tipo de transmisión de movimiento? En este punto, ¿no? Como podemos observar en la primera imagen, en esta imagen, tenemos dos poleas, las cuales están girando con una velocidad angular 1, velocidad angular 2 y tienen distintos radios, ¿no? Y están conectadas tangencialmente. Y miren el sentido de movimiento. Si R1, si el engranaje 1 gira en sentido horario, por lógica, el engranaje R2 va a girar en el sentido contrario, es decir, en sentido antihorario, ¿no? En este caso también tenemos otro ejemplito de engranes conectados tangencialmente. Este engrane está conectado tangencialmente con este otro engrane y a su vez este con otro engranaje, ¿no? De igual forma en este punto, en esta imagen, también podemos observar dos engranes conectados tangencialmente. Y de igual forma en esta otra imagen, dos engranajes conectados tangencialmente. En este tipo de movimientos o en este curso vamos a omitir el número de dientes de los engranajes. Esa consideración ya lo vamos a ver en
en cursos más avanzados. Vamos con la última conexión, que es poleas conectadas concéntricamente o también engranes, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere cuando están conectadas concéntricamente? Prácticamente es cuando dos engranajes comparten un mismo eje. ¿Ya? A eso se refiere con poleas conectadas concéntricamente. Y en un momento lo vamos a ver también en una imagen para que podamos darnos un poco más de cuenta. Entonces observen, tengo un engranaje el cual tiene un radio 1, está girando con una velocidad angular 1 y una aceleración angular 1. Esta aceleración angular 1 y velocidad angular 1 pertenecen a R1. Y a su vez está conectado mediante un eje a un engranaje de radio R2, el cual también está girando con una velocidad angular 2 y una aceleración angular 2. Ahora, al estar conectados con un solo eje o al estar uno encima del otro, prácticamente si el engranaje R1 gira en sentido antihorario, va a girar en el mismo sentido el engranaje de radio R2. Ahora, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo nos podemos dar un poco más de cuenta? Miren, aquí está, ¿no? Este es el engrane de radio R2 y este es el engrane de radio R1. Como pueden observar, uno está encima del otro, ¿no? O también pueden estar separados con un eje o pueden compartir un eje, como les había mencionado. Este puede ser un engrane de radio R1. Le pondremos, lo voy a dibujar, ahí está. Y este puede ser el eje que comparten, ¿no? Y aquí puede haber otro. Este puede girar en sentido antihorario. Y lógicamente al estar compartiendo el mismo eje, también la polea o el engrane más pequeño va a tener que girar en el mismo sentido, ¿no? Entonces, cualquiera de estas dos formas, nuestros engranajes están conectadas concéntricamente. Puede ser de esta forma, como se ve en la figura, o también, como les he mencionado, compartiendo un mismo eje. ¿Ya? Esto para que se pueda entender. Ahora, ¿qué es lo que se cumple en este tipo de movimientos? La siguiente ecuación o las siguientes ecuaciones. Se cumple que la velocidad angular 1 va a ser igual a la velocidad angular 2 y que la aceleración tangencial o bueno, aceleración angular 1 va a ser igual a la aceleración angular 2. Nótese que cuando nosotros tenemos poleas conectadas mediante correas o conectadas tangencialmente, las velocidades tangenciales y aceleraciones tangenciales son iguales en ambos casos. Sin embargo, cuando tenemos poleas conectadas concéntricamente, las velocidades angulares y aceleraciones angulares son iguales. Eso es muy importante. Ahora, en la vida real podemos observar engranes conectados de esta forma, ¿no? En este caso, en la imagen tenemos dos engranes conectados concéntricamente. Este puede ser el engrane más pequeño, ¿no? Puede ser este engrane que está aquí encima, que está aquí, de radio R1. Y el que está debajo puede ser el engrane de radio R2, ¿no? También en este caso, miren, podemos observar, tenemos un engranaje, perdón, de radio R2, podemos decir, y un engrane de radio R1. Y como pueden observar, comparten un mismo eje, ¿no? Eso es muy importante. Otros ejemplos que podemos ver por este punto, bueno, son los mismos, ¿no? Entonces, estas son las principales conexiones entre engranajes y poleas, los principales tipos de transmisión de movimiento.
Ahora, yo les había mencionado que las velocidades tangenciales y aceleraciones tangenciales están en función del radio. Entonces, aquí se los voy a escribir ecuaciones. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber? Que la velocidad va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Y la aceleración va a ser igual a la aceleración angular por el radio. Ahora, esta velocidad es tangencial, no se olviden, y esta aceleración también es tangencial. Y estas de aquí son angulares, velocidad angular, aceleración angular. Y ambas están en función del radio. Para que no nos olvidemos, podemos observar que v es la velocidad tangencial, unidades metros sobre segundo, omega, la velocidad angular, en radianes sobre segundo, r es el radio del engranaje o de la polea, a es la aceleración tangencial, en unidades también metros sobre segundo, la aceleración angular, aquí se los voy a completar, aceleración angular, ¿en qué unidades se mide la aceleración angular? En radianes sobre segundo al cuadrado. No nos tenemos que olvidar que el radio del engranaje o de la polea se mide en metros, ¿no? O podemos trabajar también en centímetros, también se puede. Lo importante es siempre trabajar en una misma unidad. Con esta pequeña introducción vamos a poder resolver ejercicios acerca del tema de transmisión de movimiento. Ahora es importante recalcarles que en este caso hemos visto conexiones de dos poleas simplemente. Dos poleas conectadas puede ser mediante correas, tangencialmente o concéntricamente. Ya en los ejercicios vamos a ver un conjunto de engranajes, los cuales van a estar conectados de distinta forma. Puede ser tangencialmente, concéntricamente, puede ser mediante correas. Entonces, vamos a observar un ejercicio, a ver un ejemplo. Aquí tenemos, ¿no? Un pequeño ejemplo. Miren, en la imagen, yo tengo un conjunto de poleas, ¿no? Las cuales están conectadas de distinta forma. Entre la polea A y la polea B, miren que hay un tipo de conexión, la cual es, bueno, están conectadas mediante correas, ¿no? Ese es el tipo de conexión entre A y B, el primer caso que hemos visto. Después, entre la polea B y la polea C, están conectadas concéntricamente, ¿no? Es decir, comparten un mismo eje. Y ahí ya sabemos cuál es o qué ecuaciones se cumplen. A su vez, la polea C entre la polea D están conectadas también entre correas. Y lógicamente me dan el radio de cada polea. Miren, este prácticamente ya es un ejercicio. Tanto de la polea A, B, C y D me dan sus respectivos radios. Me dice que la polea A gira en sentido antihorario con una velocidad angular de 10 radianes sobre segundo. Y me está pidiendo calcular la velocidad de giro, la velocidad angular de esta última polea. Entonces, con las consideraciones que ya hemos visto, nosotros tenemos que ir resolviendo este tipo de ejercicio. Este es un caso, ¿no? Puede haber más casos. Hay una variedad de ejercicios. Entonces, este tipo de ejercicios nosotros vamos a resolver en nuestras clasecitas presenciales. Muy bien, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero les haya sido de ayuda.